Las propuestas y exigencias de las víctimas de las FARC. Que se respeten, digamos, los resultados de la democracia para que no haya más sangre en Colombia. Dar razón de los más de 400 personas que estaban secuestradas al inicio de los diálogos y que trasladaron a listas de desaparecidos. Mientras el presidente de Colombia continúa reuniéndose con diversos sectores políticos y de la sociedad civil tras el triunfo del no en el plebiscito, movimientos estudiantiles y organizaciones indígenas convocaron a nuevas marchas por la paz. El objetivo de estas marchas, de estas movilizaciones, es decir no más a un país polarizado, queremos un país juntos, entendemos que todos queremos la paz y por ende aquí no hay distinción entre quién puede participar y quién no puede participar. Desde Cuba, las FARC dicen estar dispuestas a escuchar las propuestas que vengan de todos los sectores del país, pero hablan de un supuesto plan que pretende impedir la concreción de los acuerdos de La Habana. ¿Cuándo se van a discutir esas propuestas que ya le presentó al gobierno el Centro Democrático? Lo más pronto posible. Esto no se puede dilatar. Yo creo que ahí hay en marcha una táctica dilatoria que busca ponerle fin al acuerdo logrado en La Habana, el acuerdo final. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, Mark González, contratista estadounidense ex secuestrado por las FARC, y Liliana Salamanca, quien desde hace 14 años no tiene noticias de su esposo, plagiado por la misma guerrilla, exponen sus dudas y expectativas sobre la acogida que tendrían las observaciones y peticiones de las víctimas para llegar a un consenso nacional en busca de la paz. Desde La Habana, nuestro subdirector Jefferson Beltrán continúa con la cobertura especial en medio del crucial momento que atraviesa el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, las propuestas que un grupo de víctimas de las FARC presentó ante el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre el acuerdo de paz firmado con esta guerrilla. Acuerdo que finalmente fue rechazado mediante votación ciudadana el pasado 2 de octubre. La noticia, entre las peticiones consignadas por las víctimas están: primero, que sean devueltos a sus hogares todos los menores reclutados por las FARC, así como los secuestrados y desaparecidos. También que se conozcan los lugares exactos donde quedaron los restos de quienes murieron en cautiverio. El punto clave de la noticia: mientras las víctimas directas de las FARC esperan que sus consideraciones de fondo sobre los acuerdos de paz sean tenidas en cuenta, en Colombia, movimientos estudiantiles y organizaciones indígenas convocan a nuevas marchas por la paz. El punto clave de la noticia: en las últimas horas, el Partido Centro Democrático entregó a delegados del gobierno colombiano un documento que han denominado Bases de un Acuerdo Nacional de Paz. La colectividad opositora insiste en que su principal propuesta es la de construir un acuerdo nacional que proteja a las FARC y a los valores democráticos. Este jueves está previsto otro encuentro con delegados del gobierno para examinar los puntos planteados. Luego de los resultados del 2 de octubre, donde el no se impuso por una pequeña diferencia sobre el sí en el plebiscito, por las puertas del Palacio de Nariño han cruzado varias personas que hace varios años no visitaban la residencia del presidente. Por ejemplo, el exmandatario Álvaro Uribe o el exprocurador Alejandro Ordóñez. Y también un gran número de víctimas del conflicto colombiano, pero sobre todo víctimas de las FARC. Precisamente este martes el jefe de Estado se reunió con Diana Sofía Giraldo, presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, quien hace parte de la Comisión de Interlocución con el Gobierno. Que muchas veces se les llevaron un hijo, pagaron, rogaron, esperaron y no tienen la más mínima noticia de ellos. Y también queremos pedir que devuelvan todos los niños reclutados, pero no solamente los niños que están chiquitos, sino a los que se llevaron chiquitos y ahora son hombres. Pero no acudió sola, fue con 14 personas, que son madres, hermanas, hijos de quienes no volvieron a casa porque las FARC se los llevaron y no dijeron qué sucedió con ellos. Ya tiene 17 años que lo llevaron y yo quiero que por favor los señores de la guerrilla me sacaron a mí porque lo buscaba cuando se lo llevaron.
me insultaron. Y yo sé, y yo quiero que me hagan favor, que me devuelvan. Así sea, si él está muerto, que me lo devuelvan muerto. El programa La Noche conoció el contenido de los documentos que este grupo de víctimas presentó al presidente. En uno de ellos lo felicitan por el premio Nobel y en otro hacen una serie de consideraciones frente a los acuerdos firmados con las FARC. Consideraciones de las víctimas de las FARC. A. Devolver a sus hogares a todos los menores reclutados que continúen en sus filas. B. Devolver a sus hogares a quienes mantengan secuestrados, incluyendo a quienes fueron trasladados a la lista de desaparecidos. C. Señalar exactamente los lugares donde se encuentran sepultados quienes murieron en cautiverio para permitirles a sus deudos completar sus duelos. Además, exhortan que así como está estipulado en el acuerdo, las víctimas sigan siendo el centro de la discusión y por ende sean reparadas integralmente. Que se respeten, digamos, los resultados de la democracia para que no haya más sangre en Colombia. Que nos unamos los colombianos, los del sí, los del no, los abstencionistas. Las víctimas vienen a decirle al presidente, a la oposición, a todos, que estemos a la altura de las circunstancias en un país unido. Además expresaron reparos frente a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en cuyo nombramiento participarían las FARC. Invitamos a nuestros televidentes a participar sobre el tema de hoy. En redes sociales les estamos haciendo la siguiente pregunta. ¿Confía usted en que las FARC cederán a las aspiraciones de verdad, justicia y reparación que exigen grupos de víctimas directas de esta guerrilla? Pueden opinar a través de la cuenta en Twitter de nuestro programa La Noche. También las de nuestro equipo periodístico van a estar apareciendo en pantalla. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados. Desde Connecticut, Estados Unidos, está con nosotros Mark Gonsalves. Él fue secuestrado por las FARC. Es un contratista estadounidense que permaneció en cautiverio 5 años y medio. Estaba en poder de esta organización ilegal, encadenado y en una jaula estuvo durante 1967 días junto con otros 2 colegas. Señor Gonsalves, un gusto saludarlo a esta hora. Hola Jason, gracias por estar con nosotros, gracias por tenerme. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 José Félix Laforí. Él es el presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia. También promovió el no al plebiscito. Bienvenido, señor Laforí. Jason, muy buenas noches. Y en nuestros estudios está con nosotros también Liliana Salamanca. Ella también es víctima directa de las FARC. Su esposo, Rubén Darío Ramírez, está secuestrado desde el 19 de diciembre de 2002 por el Frente 53 de las FARC. Hasta hoy no tiene noticias. Bienvenida, es un gusto tenerla. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues quiero empezar con usted, señora Salamanca, porque usted estuvo reunida con el presidente Juan Manuel Santos en este encuentro con las víctimas, un grupo de víctimas que manifestaba que todavía no había sido reparada, que todavía no se sentía incluida en estos acuerdos y que decidió exponer observaciones, inquietudes, necesidades de cambio de estos acuerdos de La Habana. ¿Cómo les fue en esa reunión? Bueno, gracias a la directora de Víctimas Visibles, que por ella estamos acá, aboga por nosotros. Le doy gracias a Dios haberla conocido. De verdad que es muy triste, pero satisfactorio haber ido allí. Fue un encuentro amable, un ambiente agradable, de respeto, y eso hizo que nos sintiéramos mucho mejor. Hemos sido invisibilizados todo este tiempo y tenemos la oportunidad de hacernos ver en estos momentos. ¿Y cómo notó usted al gobierno? ¿Estaba receptivo frente a las propuestas que ustedes estaban planteando? La verdad, yo me llevé una gran sorpresa. Uno, a través de los medios, es duro el lenguaje que se utiliza, es fuerte, no sabe uno, pero fue un recibimiento muy cordial, como lo acabo de decir. Vi otra actitud en el presidente Santos, nos escuchó, fue muy amable realmente. Aunque usted pagó un rescate por la liberación de su esposo, nunca tuvo noticias de él. ¿Qué le pedía usted al gobierno que le dijera a las FARC en Cuba? Wow, siempre movimos eso por todos estos años. Estos 4 años fue una lucha de que nos escucharan.
porque el presidente en algunas ocasiones o el tema decía víctimas, pero realmente no estábamos las víctimas, no estábamos siendo visibilizados. El presidente jamás dijo, buenas, señores de las FARC, necesito saber de los secuestrados, necesito saber que usted me diga quiénes son los que usted tiene, entréguemelos. Nunca escuchamos esas palabras del presidente. Lo digo con cariño, con respeto, pero faltó eso. Y eso es lo que estamos pidiendo, que nos digan, que las FARC nos entreguen nuestros cuerpos, nuestros seres queridos. El daño que han causado a esta Colombia ha sido fuerte y no estoy hablando acá por mi caso, vengo a hablar por todos los que hemos padecido este dolor, que ha sido, de verdad que no nos hemos levantado y no sabemos, yo creo que vamos a descansar solo cuando nos entreguen nuestros cuerpos. Esa es la verdad que queremos, nuestros cuerpos, verlos acá, verlos. Pues otra de las víctimas de las FARC es Marc González. Él ya está en los Estados Unidos. Incluso ha escrito sobre lo que ocurrió durante su secuestro, 5 años y medio en las selvas colombianas. Los acusaron de ser espías de la CIA y bajo esta premisa los tuvieron retenidos, enjaulados. Señor González, hoy cuando usted ve que hay preocupaciones de un sector de las víctimas, que en el plebiscito también se dijo no a los acuerdos de Cuba con las FARC tal como están planteados, ¿usted las comparte? Sí, absolutamente. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que necesitan ser encaradas. Son las víctimas. ¿Y dónde están todos aquellos que han desaparecido? Es decir, ¿dónde están? ¿Cuándo vamos a tenerlos de regreso? Creo que eso es algo que la gente nunca podrá olvidar. ¿Qué le preocupa a usted, señor González, del acuerdo con las FARC tal como está planteado? Bueno, para mí hay dos cosas que me complican, que me incomodan. La primera es la impunidad masiva que va a ser dada a esta gente que ha cometido crímenes en contra de la humanidad. Pero creo que eso establece un mal estándar para el futuro de Colombia, para el futuro del mundo, cuando se trata de lidiar con terroristas y encontrar soluciones para los conflictos internos. Entonces ese es un tema con el que yo no estaba de acuerdo. El otro fue, bueno, Colombia es un país democrático y dar escaños, dar curules en el Congreso para darles posiciones políticas sin votos, eso no es democrático. Y yo realmente creo que no es justo para el pueblo colombiano tener a esos terroristas convertidos en políticos en un solo día, sin tener que pagar ningún tipo de deuda a la sociedad por los crímenes que han cometido contra la humanidad. Pero ¿cómo, señor González, entonces alcanzar este deseo de paz que tienen todos los colombianos? 5 décadas tratando de poner fin al conflicto armado. ¿Cómo se logra? Bueno, esto está en manos de las FARC. Ellos van a tener que hacer concesiones. Ellos van a tener que hacer sacrificios con el fin de lograr un acuerdo aceptable. El pueblo colombiano ya ha hablado. Ellos fueron a votar en contra del acuerdo como está. Y creo que es de conocimiento común que hay un par de puntos que están causando que esto no sea aprobado, la impunidad, y creo que las posiciones políticas que están siendo dadas a los terroristas. Y creo que tenemos que recordar ¿qué son las FARC? Yo intento mantenerme actualizado en las noticias, en los eventos actuales en Colombia. Y hoy en mi computador entré a Google
y empecé a buscar, ¿son las FARC? 3 palabras, y luego Google completó las frases y recomendaba diciendo una búsqueda, ciertamente, y recomendó, ¿son las FARC buenas o malas? Y eso significa que mucha gente en inglés no saben qué son las FARC y no saben si las FARC son buenas o malas. Y si uno conoce la historia de las FARC y uno sabe lo que han hecho a las víctimas durante más de medio siglo, es muy claro que son malas personas. Pero creo que la comunidad internacional realmente no está al tanto de cómo son o de qué son, de lo que han hecho, de lo que han hecho las víctimas, lo que me hicieron a mí y a mis colegas. Y yo soy como la menor víctima, sufrí mucho menos que la mayoría. Y para mí fue terrible. Los considero terroristas. Señor Laforit, decía el señor González, las FARC tendrán que hacer concesiones. Y esa es la gran pregunta, porque la oposición ha presentado sus propuestas, unas propuestas muy concretas, muy claras. Las víctimas también han presentado sus propuestas, militares en retiro han presentado sus propuestas, la Iglesia Cristiana ha presentado sus propuestas. Y las FARC hablan de estar dispuestos a escuchar, a hacer correcciones, pero ratifican que los acuerdos que se tienen que ratificar son los de La Habana. ¿Usted qué cree? Pues mire, yo creo que en las dos exposiciones queda claro que en el fondo aquí el gobierno terminó no solamente instrumentalizando a las víctimas, desoyéndolas, sino dándole la espalda a inmensos sectores de la sociedad colombiana que claramente no estaban de acuerdo con buena parte de las cosas que se estaban negociando en La Habana. Aún más, yo soy de los que cree que si el gobierno a primer momento que empezó la negociación hubiera dado un espacio para que los sectores afectados tuvieran la capacidad de expresar sus preocupaciones, muy seguramente hubiera habido un mejor acuerdo. Por fortuna, como lo dice el señor Mark, que además con mucha claridad dice, es que se votó no, es que tienen que hacer concesiones, es que el acuerdo que pusieron para que el pueblo colombiano votara en favor o en contra, fue votado en contra. El acuerdo no existe. Por consiguiente, ahora somos todos, los del no, los del sí, pero especialmente las víctimas, que desde el primer momento se dijo que estaban en el corazón del problema, los que tienen que participar para decir hasta dónde eventualmente puede llegar la justicia transicional, las concesiones que se han hecho en materia política, los temas que tienen que ver con narcotráfico, que tanto luto le ha causado al país, los temas en materia de desarrollo rural. Es decir, es el gran momento para un acuerdo del mayor nivel. Por eso me parece que el presidente Uribe hoy lo dice con mucha claridad. Aquí hay que proteger a la FARC en esta coyuntura, pero más importante aún, hay que proteger unos valores democráticos donde el ciudadano, ese que siente, ese que fue víctima. Mire, yo le pongo un ejemplo. Sí. Nosotros recogimos a lo largo del país, en 2 libros que sacamos, que se denominó el trabajo Acabar con el Olvido, más de 10.000 ganaderos que fueron víctimas, no solamente de la FARC, también de los paramilitares, del Ejército de Liberación Nacional. Mi pregunta es, ¿por qué invisibilizaron a miles de esos colombianos que también terminaron duramente golpeados por las atrocidades que cometieron a lo largo de 50 años? Me comentaba ahora Liliana en el camerino, una madre que queda con 3 hijos, una comerciante que queda con 3 hijos, chiquitos, que les tocó prácticamente velar por ellos a lo largo de la vida. Es decir, ella prácticamente tuvo a partir del momento del secuestro otra vida, una vida que sin embargo ha logrado superar con grandes esfuerzos y que no se está reconociendo debidamente. Ahora, las propuestas están sobre la mesa, pero hemos escuchado, señora Liliana, que el gobierno, los delegados del gobierno, la canciller colombiana dicen, hagan propuestas, pero hagan propuestas viables, es lo que dice el gobierno. ¿A qué se pueden estar refiriendo con esto? Viable, no sé a qué se refiere ella, pero lo que sí tengo claro es que queremos la paz, ¿no? Totalmente, eso es indiscutible. La palabra paz ni siquiera la podríamos tocar, porque es una palabra
grande, inmensa, que hay que respetarla y no hay que utilizarla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con lo que ella dice? No podemos permitir que nos vulneren nuestros derechos. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Es eso, estamos sintiendo que nos están vulnerando nuestros derechos. Y una paz para unos y para otras no. Tiene que ser una paz igual, sin distinguir a nadie.